El tiempo discurre inexorable en todo el universo, pero existen unos ritmos que marcan este transcurso. Las estaciones, las mareas, el día y la noche. Esta percepción del tiempo es interna de cada especie, de cada individuo. Existen unas cadencias biológicas que se desarrollan en cada organismo. La cronobiología es la disciplina de la fisiología que estudia estos ritmos que se repiten en el tiempo y que determinan nuestra trayectoria vital. Entonces, un ritmo biológico, la temperatura corporal. Tú no tienes la misma temperatura cuando te levantas que por la tarde. Todo el mundo sabe, y quien tiene niños pequeños, por ejemplo, la fiebre sube por la tarde. Es decir, que la misma variable, si cuantificamos un parámetro, no tiene el mismo valor dependiendo de la hora del día. Esos son los ritmos. Los más conocidos son los que se ajustan a 24 horas, como el que acabo de contar. Hay diferencias entre el día y la noche, o el ciclo sueño-vigilia, el hecho de que durmamos unas horas por la noche. Pero hay muchos otros ritmos de distinta frecuencia. El ciclo menstrual de las mujeres es un ciclo de 28 días, sería un ciclo mucho más largo. Y si pensamos en el corazón y el ritmo al que late, pues tiene una frecuencia mucho más rápida. Dependiendo de esta frecuencia, se llaman ritmos circadianos los que se acercan a las 24 horas, ultradianos si su frecuencia es muy rápida, como los latidos, o infradianos si son ciclos más largos, como los que marcan las migraciones o los ciclos de gestación. Los ritmos biológicos humanos diarios, el sistema circadiano, están gobernados por el llamado reloj biológico, un complejo neuronal situado en el hipotálamo y encargado de difundir la señal temporal a nuestro cuerpo. Pero ese reloj tiene que difundir la hora al resto del organismo, es decir, necesita unas señales de salida. Y esas señales de salida son, por un lado, señales nerviosas, neurotransmisores que envía a otras zonas del cerebro y del cuerpo, pero también necesita la ayuda de una hormona, que es la melatonina, que se produce en la glándula pineal. Para que esta maquinaria se ponga en marcha son necesarios unos sintonizadores. Son las señales ambientales las que ponen en hora este reloj, la rutina alimenticia o el ciclo luz-oscuridad. Esa señal entraría por los ojos e iría directamente a un reloj que tenemos en cerebro, en el hipotálamo. Se llama núcleo supraquiasmático. Bueno, pero es el reloj biológico principal. Ese reloj es capaz de mantener una programación horaria en nuestro cuerpo, pero tiene un problema, y es que no funciona nunca con un periodo exacto de 24 horas. Siempre es como el reloj antiguo del abuelo, siempre hay que ponerlo en hora, porque si no se atrasa o se adelanta, pues 15, 20 minutos, incluso hasta una hora. Y se pone en hora gracias a las señales sincronizadoras, las señales del ambiente. Por eso a nosotros siempre nos resulta muy fácil, cuando hacemos vuelos que implican cambios horarios, retrasar la hora, que cuando te dicen no, acuéstate antes. Es mucho más fácil retrasar. La comunicación de nuestro reloj biológico con el organismo se hace mediante la melatonina, también llamada la oscuridad química, que informa a todo el organismo de que ha llegado el momento de dormir. Cuando sea de noche, la secreción de esta hormona estará elevada. Y también es un calendario endocrino, porque claro, entre el invierno y el verano cambia la duración de la noche y por tanto el tiempo que está elevado a la secreción de esta hormona. Precisamente esta hormona tiene gran relevancia en las especies estacionales, ya que marca la emigración o el momento de la reproducción. Estimula el momento propicio de cada especie. Por ejemplo, del celo en octubre para ciervos, porque en primavera es la época más favorable para la cría. También hay una variación de la secreción de la melatonina en la pubertad y, por supuesto, en el envejecimiento humano. Pero lo que es apreciable e incluso medible es el grado de nocturnidad de cada uno de nosotros. Es la facilidad, digamos, que tiene para ser o una alondra o un búho, para que nos entendamos. Las alondras serían las personas que se levantan por la mañana, pueden desayunar enseguida, tomarse el café, enseguida están activas, se mueven y se encuentran muy bien desde primera hora de la mañana. Mientras que los búhos les cuesta levantarse, y no es cuestión de pereza, sino que realmente el cuerpo no les pide levantarse pronto. En cambio, pueden estar trabajando a la 1 de la mañana sin ningún problema. Esta cualidad matutina o vespertina se denomina cronotipo y es muy común que cambie desde la infancia a la pubertad y con el envejecimiento se regrese al cronotipo infantil.
A medida que los humanos nos hemos ido independizando del ciclo ambiental con la luz artificial, muchos han perdido las referencias. Pero es imprescindible poner en hora nuestro reloj biológico y no depender solo de la señal lumínica variable como en la Antártida o inexistente como es el caso de las personas con ceguera. Pero los ciclos de luz-oscuridad no son los únicos sincronizadores, no son los únicos que ponen en hora el reloj. De hecho, si mantenemos un horario regular de comida, todos los días a la misma hora, si nos despertamos con un despertador y somos disciplinados, si mantenemos un horario regular de ejercicio físico, nosotros podemos ayudar a que el reloj se ponga en hora, aunque no percibamos la luz. En los astronautas utilizan técnicas específicas para sincronizar sus relojes biológicos, porque en ellos, en su caso, puede estar saliendo al sol 24 horas, 24 veces cada día. Precisamente los astronautas utilizan la llamada luminoterapia para poner en hora su reloj biológico. Media hora de exposición a este tipo de luz equivaldría a exponerse a la luz solar en personas que no pueden salir a la calle por cualquier motivo. La importancia de los ritmos en nuestra salud ha impulsado la investigación sobre estos marcadores para saber cómo funciona el reloj biológico. Esto es un actímetro, un medidor de actividad motora y además de la luz del día y de su influencia sobre el humano, ¿verdad? Sí, en cronobiología lo que necesitamos siempre es disponer de una gran cantidad de información acerca de los ritmos biológicos de una persona. Midiendo estas variables que cambian de la noche al día, podemos saber cómo funciona nuestro organismo. El actímetro consta de un sensor sensible a la luz e incluso un medidor de posición, una pequeña bola atraída por la gravedad terrestre. Este dispositivo que vamos a colocar ahora, unido a la actimetría o al actímetro, lo que nos va a permitir es combinar la información, no solamente la información de la actividad motora y de la luz que hemos comentado anteriormente, sino también la de su actividad cerebral. Estas técnicas de monitorización de ritmos biológicos, como la actividad motora o la propia temperatura corporal, son importantes para investigar a distintos colectivos, desde la maduración de bebés a síntomas del envejecimiento. Lo hemos aplicado a grandes grupos de universitarios, a personas, a trabajadores a turno, a colectivos con problemas patológicos como pueden ser anorexia nerviosa y esquizofrenia, y a personas mayores. Es decir, que hemos hecho un recorrido tanto de individuos sanos como de individuos con algunas anomalías, midiendo su ritmo biológico y viendo que existe una correlación entre su situación y estos ritmos. Una de las investigaciones más curiosas se ha hecho sobre la atención en clase de escolares preadolescentes, midiendo su atención en relación con su temperatura y el sueño. A las 12 de la mañana, coincidiendo con el segundo recreo en muchos colegios y con el bocadillo, a partir de ahí ellos tienen una elevación que se asemeja mucho a la que nosotros tenemos después de la comida del mediodía. Eso quiere decir que en esas horas, de las 12 en adelante, su atención probablemente esté disminuida. La variación de la temperatura corporal es otro ritmo biológico que nos informa de la actividad cerebral. Con este tipo de sensores, este es un pequeño ordenador que registra hasta 2.500 datos. Este registro de temperatura es muy útil porque nos está informando cuando la temperatura baja que la actividad cerebral es alta, que el individuo está despierto, está muy activo mentalmente. Por el contrario, cuando se eleva la temperatura periférica, la temperatura de la muñeca, el individuo tiene somnolencia y se eleva la temperatura después de comer coincidiendo con el periodo habitual de siesta. Y no tiene nada que ver que duerman o no duerman la siesta, se le va a elevar igual. Es decir, todos nuestros cerebros están preparados para dormir la siesta después de comer. Con este tipo de sensor de temperatura se ha realizado un estudio en Toledo de población mayor de 65 años, del envejecimiento de su sistema circadiano y de su relación vigilia-sueño. Habría menos diferencia entre el día y la noche con respecto a la medida de temperatura. Una pérdida del ritmo, no tiene por qué observarse un ritmo de 24 horas en la que la temperatura por la noche es alta y durante el día baja. Y también ocurre cambios de fase, es decir, los ancianos tienden a acostarse cada vez antes. Esta fragmentación del sueño es típica del envejecimiento humano. El sueño se caracteriza por despertares nocturnos y somnolencia diurna, pero para compensar esto hay una extrema rutina en hábitos como la alimentación. Una de las conclusiones que más nos ha sorprendido
es que estos ancianos son muy regulares y se supone que es una estrategia para compensar el envejecimiento de su reloj biológico. Una de las aplicaciones más sorprendentes de la cronobiología a la medicina es la que trata de optimizar los tratamientos de quimioterapia en el cáncer. Desde hace 30 años se estudian las diferencias de eficacia y toxicidad de los fármacos según se administren en un momento u otro del día. Claro, la lógica de aplicar la cronobiología a esta situación es la siguiente. Podemos infundir un fármaco en el momento en el que el sujeto es resistente a los efectos tóxicos, es decir, sus células sanas van a ser más resistentes a los efectos tóxicos, y buscar el momento en el cual sus células tumorales son más sensibles al daño ocasionado por esa quimioterapia. De alguna manera lo que se está tratando aquí es de adecuar una pauta de tratamiento a el marcapasos central que tenemos en el cerebro y que programa todas nuestras actividades diariamente. De esta forma se reducen los efectos secundarios y mejoran los efectos terapéuticos hasta un 35%. Esta mejora ya se produjo en niños enfermos de leucemia linfoide. Y se demostró que el tratamiento por la mañana, el mismo tipo de tratamiento por la mañana o por la tarde, producía resultados completamente diferentes. De tal manera que había doble probabilidad de que los niños sobrevivieran y se curase este tipo de leucemia completamente cuando el tratamiento era a una hora y no a otra. Claro, eso puso las bases y eso puso en alerta a los investigadores para estudiar cómo podían variar los efectos de la quimioterapia en distintos momentos del día. Existe una red europea de investigación en cronoterapia del cáncer que implica a 16 países europeos y que trabaja en distintos tipos de esta enfermedad. En ensayos clínicos, en fase 2, en fase 3, sobre la aplicación de la cronoterapia a cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer colorectal y cáncer de mama, concretamente. Desgraciadamente en España todavía, que yo sepa, al día de hoy no tenemos ningún hospital integrado dentro de esta red. Los ensayos sobre el funcionamiento del reloj biológico se realizan con el octodón, un pequeño roedor que, a diferencia del ratón de laboratorio, es diurno y su comportamiento se puede extrapolar al humano. Se experimenta con la memoria de un recorrido, el tiempo y los errores cometidos. Podemos ver cuánto tiempo tarda y cuáles son los errores que comete. Entonces podemos ver, primero, si ha aprendido bien la tarea que tratamos de enseñarle, y segundo, si pasado un tiempo recuerda cómo queríamos que hiciera esa tarea. Entonces eso nos sirve porque, entre otras cosas, investigamos el envejecimiento y la memoria es una de las cosas que se va perdiendo con el avance de la edad. Y más en esta especie que se ha caracterizado que presenta una enfermedad que es similar o tipo Alzheimer. También se experimenta sobre lo que ocurre en un organismo si se somete a un trabajo con turnos rotatorios. Cada semana se le desplaza 8 horas sus horarios de encendido y de apagado, y por tanto ellos, su ejercicio físico, su alimentación, la bebida de agua, todo lo van a ir desplazando progresivamente cada vez que le hacemos una rotación. ¿Con eso qué pretendemos? Pues queremos saber si la rotación continuada, similar a un turno de trabajo, produce un envejecimiento acelerado, y en segundo lugar, si eso es así, ¿cómo lo podemos tratar? Basándose en estas investigaciones ya ha surgido una spin-off de estudiantes cuyo fin empresarial es asesorar en los trabajos a turnos. Lo que queremos hacer es asesorar a aquellas empresas que tienen trabajadores a turnos, sobre todo trabajadores nocturnos, por ejemplo trabajadores de gasolinera, vigilantes nocturnos de centros comerciales, para minimizar los efectos de estos turnos de trabajo dentro de su salud, dentro de su sistema circadiano. Estamos en el laboratorio de cronobiología de peces, donde se experimenta con animales que tienen un ciclo corto de vida y puede ser más fácil ver cómo cambian las condiciones, Jorge. Sí, en efecto así es, porque cuando se trabaja con mamíferos o si se quiere hacer trabajos directamente con la especie humana, en trabajos de desarrollo, envejecimiento y demás, pues el problema fundamental es que los ciclos de observación son muy largos. Estos ciclos de vida cortos permiten observar mejor el envejecimiento del organismo. En estas cámaras lo que tenemos instalado en estos acuarios son unos sensores, unas células fotoeléctricas que lo que registran es el paso del animal, del pez, en el acuario, y que nos dan así información de cuándo se mueven más, de qué patrón tienen de actividad locomotora, y entonces sí se observa a lo largo que cuando se van